Damos gracias al Señor por todo lo que hace y sigue haciendo. Y hoy, hoy tenemos que hacer una pregunta que escuché hace poco. Alguien me dijo, ¿cuál es la diferencia entre una Navidad como ustedes la celebran y como nosotros la celebramos? Así toda la señora dijo eso, todo. Yo le dije, pues, que tú haces una fiesta en el nombre de Jesús, pero no le das un regalo. Nosotros hacemos una fiesta en el nombre del Señor y entendemos que Él es el anfitrión de la fiesta y vivimos para eso. O por lo menos así queremos hacerlo. Pero eso es mucho más profundo que eso. La respuesta es mucho más a fondo y hoy tenemos que estudiarla. Y para eso yo quiero invitarlos a que vayan al libro de Mateo, al capítulo 1, 18. Mateo 1, 18. ¿Trajeron Biblia, me imagino? Yo sé que es festivo y todo, pero ustedes traen Biblia, me imagino. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y antes de eso, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, a poner en manos de Dios su palabra, a decirle que el Señor, su nombre sea exaltado y glorificado en esta noche. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias porque has sido tú y nadie más que tú, Señor, quien ha permitido que nosotros hoy estemos acá. Por eso hoy nos ponemos delante tuyo una vez más, creyendo, convencidos de que no hay nada más grande y más especial que estar al lado tuyo, Señor, y tener una comunión contigo. Pedimos, Señor, que todo aquello que impida que podamos tener hoy una adecuada concentración, seas quitándolo de nuestra mente, de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y que puedan impedir hoy que tengamos, Señor, ese corazón dispuesto tanto para hablar como para recibir. Te rogamos que podamos hacerlo con todo el amor del mundo, Señor, de manera clara y concreta, para que al final, Señor, tu nombre sea exaltado. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues pedimos todo esto en el nombre precioso, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Es el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo es el acontecimiento que supuestamente hoy el mundo celebra. Está basado, cuando la gente habla, vamos a celebrar la Navidad, está hablando de una palabra que se llama natividad. Natividad es nacimiento. Entonces el mundo entero celebra una fiesta alrededor del nacimiento de alguien. Ese alguien es Jesús. Pero el mundo, la gran mayoría del mundo, estamos hablando del 92% del mundo, miles de millones de personas, jamás tienen en cuenta a Jesús, aunque hacen una fiesta en nombre de Él. Eso es impresionante. Y eso es terrible. Y básicamente no lo hacen porque no tienen claro o no han querido tener claro realmente lo que es importante y valioso para el Señor. Y eso es algo complejo. Hoy vamos a aclarar esas cosas, la importancia para nosotros como creyentes de en verdad tener al Señor, la importancia de ser un creyente y de este día tan especial, ¿qué es lo que lo hace tan único y tan especial? Porque igual usted puede decir, he tenido tantas Navidades, hay algunos que han tenido muchas, yo veo estas caras acá y digo, uff, gente que ha tenido muchísimas Navidades, pero la pregunta es si las ha celebrado bien. Porque usted se puede perder la Navidad, así crea que la ha vivido muy bien y puede haberse estado perdiendo algo muy especial y muy bonito. Y hoy vamos a hablar de las personas que se perdieron la Navidad. Muchas personas lo han hecho a lo largo de la historia. Esperemos que nosotros no seamos de ese grupo de personas que por una u otra razón o no entender la verdad de Dios no hemos podido hacerlo. Y ese es el punto. Mateo 1, 18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La primera cosa que nos encontramos es que la Biblia describe claramente en dos lugares, tanto en el libro de Lucas como en el libro de Mateo, este acontecimiento que nosotros estamos mirando. Y el texto claramente lo dice. Fue así, estando desposada María, su madre, con José. Dice la Biblia que quiso desposarla. Ahí lo pueden ver ustedes, claro, ahí está. Muy bien. Dice acá, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu
Santo. Wow. Mateo es alguien que le interesa mucho demostrar que de dónde viene Jesús. Si usted lee el libro de Mateo, Mateo está lleno de genealogías. A él le encanta mostrar toda la genealogía y demostrar exactamente de dónde viene Jesús. Él quiere demostrar que Jesús viene precisamente de una descendencia de la cual tendría que venir el Mesías. ¡Wow! Y eso es para nosotros de vital importancia que nosotros lo podamos entender. Mateo, en el texto de Jesús encontramos muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de una madre soltera. María es una madre soltera. Se dice, pero luego no se casó, pero eso fue después. Era madre soltera. Vamos a hablar de eso. Que para nosotros es un asunto que para muchos es difícil de creer que las cosas se dieron de esa manera. Para eso hay que entender las costumbres matrimoniales de los judíos de esa época. Obvio, en ese tiempo el matrimonio era decidido y organizado por los padres. ¿Cuántos padres les gustaría que eso siguiera siendo así? Levanten la mano los que digan, uy, sí, qué chévere que yo... Usted dice, pastor, los tiempos han cambiado, las culturas también. Hoy en día la gente, yo elijo la novia, el novio, y luego pues nosotros decidimos. ¡Wow! Interesante. Pero en ese tiempo se considera, y uno piensa, pero eso suena como loco, como corrido. No. Ahora, usted tenía que entender que los padres en ese momento eran padres espirituales. Y oraban y no iban a juntar a su hija o a su hijo con cualquier persona. Entonces ellos buscaban, oraban y decían, no, la mejor persona es tal persona porque mire, esa familia es consagradita a Dios. Es metida, no solamente era mirar al hijo o a la hija, a la otra persona, sino era mirar a la familia. Y decía, esa familia, oiga, tiene una familia, buen testimonio, tiene eso, y era una manera muy interesante. Interesante que la mayoría de esos matrimonios, el 99%, como los antibacteriales, no se divorció. Eso es una cosa impresionante. No porque no hubiera divorcio, hubo divorcios, había divorcios, pero interesante que no se divorciaban, a pesar de que era cuadrado de esa forma. Y era porque el asunto era que los padres, estamos hablando dentro de un entorno judío en el cual escoger a una persona era algo muy serio, lo ponían delante de Dios y buscaban que Dios pudiera decirle a los padres que era el conveniente para sus hijos. Para nosotros hoy, en un mundo como el de hoy, suena loco, ¿ok? Pero ellos buscarían a sus hijos para que estuvieran con una familia creyente, estudiarían el carácter, la estabilidad emocional, la honradez, las virtudes, incluso los defectos, obviamente, porque para ellos era algo importante. Y cuando eso se dio, básicamente fue lo que ocurrió, las familias de José y María llegaron a un tipo de compromiso. Y básicamente al principio era un palabreado el asunto. ¿Qué tal tu hija para mi hijo para que se casara con tu hija? ¿Tú qué piensas? Y lo charlaban entre ellos. No era que de una vez era entre los dos los dos padres eran los que se ponían de acuerdo. No era que un papá decía, es que a usted le toca con él. No, los dos padres tenían que estar de acuerdo. Y cuando estaban los dos de acuerdo, entonces al principio ahí ellos podían decir, no, pues mira, después de charlar con el papá de la niña, no conviene. Y podían decir nada y no pasaba nada. Pero si los dos padres se ponían de acuerdo, entonces ellos comenzaban un compromiso que se hacía legal, se llamaban los desposorios. O el contrato, básicamente. Entonces firmaban un contrato que era ratificado por los ancianos de la iglesia en presencia de testigos. Es lo que nosotros llamaríamos hoy un matrimonio civil. Entonces, delante de los testigos de que habían allí, las personas llegaban y firmaban un documento que se llama la ketúa y el documento era firmado. Una vez el documento era firmado, los dos eran marido y mujer. Una vez firmado el documento, ya si ellos decidían que no iban a estar juntos, entonces solamente la única manera de que eso pasara era mediante un divorcio legal. No había más. Ahora, el asunto es que ellos ni siquiera se habían tocado. Usted firmaba el papel hoy y la ceremonia religiosa, como la llamaríamos nosotros, ocurriría un año después. Pero si yo rompía el compromiso durante ese año, eso es un divorcio. Porque yo ya había firmado. Así de clarito es el punto. ¿Estamos claros en eso? Para entender cómo funcionó eso. Ahora, después de ratificar los compromisos,
O sea, después de firmar el papel, usted dice, ¿qué hacían? ¿Para dónde se iban? ¿De luna de miel? ¿Para Aruba? No, imagínense que no. Los novios volvían a la casa de los padres y allá duraban un año. Y al año hacían una fiesta, pero no era cualquier fiesta, era 7 días de fiesta. Pero ya sé que está pensando, usted dice, uy, eso debe ser una rumba, pero vea. No. Era una fiesta consagratoria, 7 días en los cuales había una cantidad de ritos que se hacían, todos eran hacia Dios, para entregar ese matrimonio al Señor. Y al 7º día ya llegaban por la novia y ahí sí se iban a vivir juntos. Después de un año, o sea que cuando los dos estaban juntos era después de un año de estar casados. Igual que hoy, ¿no? Casi la misma vaina. Interesante, casi lo mismo. Ahora, ese año que había de espacio era precisamente para asegurarse que la novia no estuviera previamente embarazada. Si ocurría algo raro, extraño, como que la novia estuviera embarazada, Deuteronomio en el capítulo 22, los versículos 23 y 24, dice, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Porque él embarazó a la niña antes de que llegaran a la ceremonia. Esa era la ley. Y en ese año, obviamente de desposorios, José y María se habían comprometido legalmente como marido y mujer. Por eso la Biblia cuando habla de José y María los habla como tu mujer. Imagínese eso. Mire lo que dice Mateo 1:19, que estábamos ahí viéndolo. Dice, José su novio. No dice su novio. Dice José su marido. Como era justo, no quiso infamarle, quiso dejarla secretamente. Ya era su marido. No era como hoy que los muchachos dicen, vamos a ensayar un rato, y si no, entonces dejamos así y seguimos con otro o con otra. No era así. Era simplemente, ya está firmado, ya está hecho. Ahora, José descubre, antes de que estén juntos, de que ella está embarazada. ¡Wow! Obviamente el texto nos aclara a nosotros que había concebido del Espíritu Santo. Ahora póngase en el lugar de María. María sabe que no ha sido infiel a José. María sabe que su embarazo no es el resultado de una relación extramatrimonial con nadie, conforme lo dijo el ángel Gabriel. ¡Wow! Ahora María dice, ¿cómo se lo explico a José? Ese sí es un problema. Ahora imagínese a María el temor, el temblor. Algo muy, muy fuerte. José no me lo va a creer. Ahora María, entonces, para entender, tuvo una reacción seguramente de mucha angustia mientras todos los acontecimientos se dieron. Pero ahora imagínese a José, ahora pongámonos del lado de José. ¿Qué tal si tu novia te dijera que está embarazada? Cuando tú no has estado con ella, y ella le dice, pero mira, ha sido un milagro. El hijo que espero es por obra del Espíritu Santo. ¿Tú aceptarías que tu novia ha tenido una intervención divina única en la historia que nunca se había dado? ¿O más bien te llenarías de escepticismo, rabia, rencor y como dudas y más bien creerías que, oiga, eso más bien esta niña como no era tan pura, más bien es como inmoral o es como embustera o tiene problemas mentales? Y aquí es donde entonces tenemos que empezar. Normalmente no hablamos de él, pero tenemos que hablar de José, de este hombre. Sabemos de María que, como dice la Biblia, llena eres de gracia. Tenía la gracia de Dios, era una mujer de la que hemos hablado. Mujer, pero ¿qué tal José? ¿Qué tal ese muchacho? Y la reacción de José es algo espectacular. Manifiesta una bondad increíble. Ahora piensa en José cómo estuvo pensando qué hacer. Pasó seguramente horas, días, semanas en angustia. Seguro estaba convencido qué pasó, no lograba la explicación, seguramente pensó en la infidelidad. Por lo tanto, él no estaba dispuesto a seguir con el matrimonio. Sería muy comprometedor para él. Imagínese que la gente diga, pero es que José embarazó a María antes de que estuvieran juntos. Sería terrible. Por otro lado, José, con lo que hace, demuestra que amaba a María. Ya la había tenido como prometida, ya era su esposa, ¿ok? Ya sabía cómo era y le costaba mucho asimilar eso. Pero la Biblia nos dice que él, como era justo, ahí dice el texto, muy justo, lleno de rectitud, wow,
Significa un tipo que siempre quería ser lo mejor y lo más honrado, lo que fuera lo mejor para las personas. Entonces José entiende que solo le quedan dos opciones. Uno, hacer un proceso jurídico contra María y denunciarles, decía, quiero denunciarla, ancianos de Israel, testigos, esta mujer me engañó. ¡Wow! ¿Y María qué sufriría? Tocaría sacarla fuera del campamento y apedrearla. Y obviamente, si no moría, porque en algunos casos no morían, estaría expuesta a la humillación por toda la vida. Esa era la opción 1. La opción 2 es darle carta de divorcio, despedirla definitivamente. Entonces José diría, la verdad hay algo que no me gustó de ella, y entonces doy carta de divorcio. Eso suena feo, pero es menos escandaloso. María no tendría que, le ahorraría a María la vergüenza pública, y José, a pesar de todas sus dudas, opta por el camino, y por eso la Biblia dice acá que como no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y significa, dijo, vamos a hacer un proceso legal que casi nadie se dé cuenta. Lo más tapadito posible para que la reputación de María no se vea perjudicada, y eso demuestra que José era un hombre bondadoso. José podía fácilmente haberla llevado. Ahora, José ha tomado la decisión, la Biblia dice que él tomó en su corazón la decisión, dijo, voy a soltar a esta mujer. Le faltaba ponerlo en práctica. Y entonces ocurre algo increíble, lo único que podía pasar. ¿Quién es el único que puede convencer a alguien cuando está metido de cabeza en algo de que no lo haga? Y la respuesta es Dios mismo. Y en este caso, así fue. Versículo número 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, o sea, ya era la esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! ¡Uy! José había sido ofendido en su honor. Ante los ojos del pueblo, si él recibe a María en su casa, sería como confesar la paternidad del niño y aceptar, obviamente, que él embarazó a María. O sea, José, de todas maneras, al aceptar, si la traía a la casa, pues él iba a aceptar, oiga, sí, yo la embarré con María. Y tenía que también que la gente lo criticara y lo juzgara. ¿Qué hace alguien cuando está muy dolido y traicionado? Cuando está confundido emocionalmente y sentimentalmente. Wow, normalmente pues la persona se siente muy mal, rechaza y toma las medidas más extremas, pero José no lo hizo así. Increíble. Y entonces dice el texto, y Mateo nos lo dice así, que entonces viene un ángel, pensando en esto, un ángel del Señor, sabiendo Dios lo que le pasa a José, dice que viene en sueños y le dice a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Ahora, fue un sueño muy poderoso y muy fuerte. Dice, pero también me he soñado cosas, pastor, y entonces pilas. Dios en esa época todavía hablaba por sueños, y la gente creía y sabía, y José no era alguien que se la pasara soñando cosas así. José entendió que ese sueño era muy poderoso y diferente a cualquier sueño que él hubiera tenido. Fue tan poderoso que José reaccionó instantáneamente al sueño. Él no dijo, voy a pensar lo que me soñé, voy a mirar un libro de interpretación de sueños. No. Él entendió claramente en el sueño que Dios sí le había hablado. Por eso José, en todos los textos que vemos, se levanta y obedece inmediatamente al ángel, sin vacilación y sin duda. José tuvo un privilegio, se le aparecieron en sueños y envió en 3 veces los ángeles. Uy, interesante. Esta es una de las ocasiones en que esto ocurre. Normalmente, y obviamente se le apareció en sueños. Le dice, hijo de David. Uy, ¿por qué? Porque para Mateo la genealogía es supremamente importante. Y quiere aclarar que Jesús viene de la genealogía de David, que significa, Dios le había prometido a David que de su simiente o su descendencia iba a nacer el que era el Mesías. El libro de Mateo trata de mostrar que Jesús es el rey, es el Mesías, y cumple todo lo que tiene que tener el Mesías. Viene de la familia adecuada. Y por el lado de José, y obviamente por el lado de María también, lo cumple. Entonces dice que el ángel le explica a él y le dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es María, no te ha sido infiel. Wow. Y José
Lo que en ese momento era para José la mayor desgracia de su vida, lo que le estaba pasando con María, ahora se convierte para José y por eso lo hace en el privilegio, en el mayor privilegio inimaginable. Ahora José cambia y dice, wow, no estoy ante una cosa muy triste en mi vida, sino estoy ante un acontecimiento único, una cosa increíble y espectacular. Y eso es algo, Dios había visitado su hogar de esa forma, única en la historia, y él entendió, como María, que él había sido elegido para cuidar al Hijo de Dios en su infancia. Es más, el ángel le dio instrucciones muy claras. Están en Lucas 1:13, yo le digo, dice, empezaba con Juan el Bautista primeramente. En un Lucas 1:13 el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Los ángeles cuando ven temor, Dios cuando envía un ángel y ve temor en las personas, lo primero que le va a decir a la persona es no temas, cálmate, no pasa nada. Y en este caso específicamente se lo dijo también a María. María le dijo el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de mí. Y como lo vimos también, el ángel se lo dijo a los pastores. Les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que eso es Lucas 2:10. Sabiendo que José temía recibir a María por las repercusiones sociales, el ángel le dice, no temas, siga adelante con el matrimonio. En pocas palabras, hágame el favor y ama a María. Uy. Ahora, José tiene claro, María es su mujer, ese niño necesita un hogar, para que obviamente no haya críticas, sino ella no sea ofendida. Y José asume la responsabilidad conyugal y se solidariza con María en su dificultad y la recibe en su casa. Uy. Versículo número 21. Vamos al versículo 21. Y dice el texto, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uy. Y la instrucción es clarísima. Llamará su nombre Jesús. Y ese es un nombre específico. En la Biblia era función del papá nombrar a su hijo. Uy. Pero el papá de ese hijo ya había determinado su nombre. ¿Cuál es el papá de Jesús? Dios. Por eso es que le dice, me hace el favor y le pone por nombre Jesús. ¿Ok? Pero el ángel le dice que él va a asumir la paternidad legal de ese niño. Ojo, le dice, yo pongo el nombre, pero usted asume la paternidad. Y cuando le pregunten cuál va a ser el nombre, José, hágame el favor, usted dice que se va a llamar Jesús. Tan pronto José se levanta del sueño, después de lo que escucha del ángel, dice que se levanta y se pone a realizar lo que la Biblia le ha dicho, a cumplirlo. Lo dice el versículo número 24 de Mateo 1, versículo 24. Y el texto nos dice, ahí va. Dijo, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, ¿qué fue lo que hizo José? Adelantó la fecha de la boda. Significa que él dijo, bueno, María faltaba tanto, pero adelantemos esto, precisamente para no infamarla, y adelantó la fecha del cumplimiento del desposorio. Literalmente lo hizo para evitar el chismorreo de la gente. Aún así chismosear, la gente es terrible. Recibe a María y el texto dice acá que la empieza a cuidar. Y Jesús nace. Y solo hasta después que Jesús nace, José está con María y tiene sus propios hijos. Dice la Biblia, y no la conoció hasta después que nació Jesús. O sea, José fue un tipo muy serio con ella. ¡Wow! Por eso la Biblia dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, un tipo muy serio con ella, un tipo muy especial. ¡Wow! Y obviamente por eso la Biblia señala que Jesús tuvo hermanas. No primos, ni primas, como dicen algunos, sino hermanas. Algo muy, muy interesante. Pero ¿por qué le puso el nombre Jesús? Dice, porque él salvará, Mateo dice, a su pueblo de sus pecados.
Y José le puso por nombre Jesús. Está en Mateo 1:25 que José hizo caso. En ese tiempo el nombramiento de un niño era un asunto de muy importante. Hoy en día la gente, ¿qué nombre les ponía a sus hijos? Dijo, ay, es que ese es el día del santo. De ese santo cayó, yo le puse así. O quiero honrar a un familiar que murió. O quiero honrar al abuelito. O un nombre de moda. Otras veces se ponen todos originales. Y le ponen nombres súper raros. Hildebrando. ¿Sí? O cosas, no sé si alguien se llama así, qué pena. Pero nosotros no nos preocupamos por el significado del nombre. Normalmente, la cultura de nosotros. Pero los judíos concedían cierta importancia a la tradición familiar. A veces nombraban a sus hijos por nombres de antepasados. Pero para ellos el significado del nombre era lo más importante. El nombre expresaba las esperanzas que tenían con ese hijo. Por eso escogían el nombre antes de que naciera y dijeron, cuando ese niño nazca o cuando ese niño nazca, el nombre significa lo que nosotros pensamos o anhelamos que puede llegar a ser ese niño. Era el anhelo que ellos tenían en su corazón. Era una cosa impresionante. Por eso el primer hombre fue llamado Adán. Significa formado de la tierra. Eso tiene que ver con todo lo que era Adán. Por eso la primera persona nombrada por Adán fue llamado Eva, que significa viviente, porque era la madre de todos los vivientes. Cuando ella dio luz a su primer hijo, dijo, he adquirido varón. Por eso lo llamó Caín, que significa el adquirido. O sea, el nombre era algo, o sea, tenía que ver mucho con la circunstancia del nacimiento o el significado. Cuando Caín mató a Abel, Dios concedió a Adán y a Eva otro hijo, que se llamó Set, que significa el sustituto, el que reemplazó al que teníamos. Entonces siempre tiene que ver con una razón de ser. Entonces el ángel le dice a José que debe llamar a su hijo, al hijo de María, Jesús. No porque hubiera otro en la familia, ni porque el nombre sonara bonito, sino porque era el nombre que tenía que colocarle. ¿Qué significa que se llame Jesús? Y esa es la parte más importante para nosotros hoy. Nuestro Nuevo Testamento fue redactado en griego, pero el ángel se dirigió a José en arameo, ni siquiera en hebreo, le habló en arameo. Jesús es la versión griega del hebreo, ¿sabe cuál es el nombre original? Josué. Josué es Jesús. Mejor dicho, para que quede claro. Josué es en hebreo, Jesús es en griego. ¿Estamos? Interesante, ¿no? Se dice, pero Josué no era un héroe del Antiguo Testamento. Sí, claro. ¿Y sabe que los dos tienen un parecido increíble? Josué y Jesús. Los dos personajes tienen un parecido muy interesante. ¿Por qué es apropiado que el niño se llame Josué? Ahora, para eso toca saber qué representaba Josué para la historia. Josué fue el que hizo que Israel entrara a la tierra prometida. Si el hijo de José y María recibe el mismo nombre es porque él ha nacido como caudillo del pueblo, como aquel que dirige la conquista del mundo nuevo y hace que su pueblo entre en el reino eterno de Dios. Jesús es quien redime a su pueblo para permitir la salida de la esclavitud de Egipto. Jesús es quien conduce a su pueblo por el desierto de la vida, dándoles socorro que necesitan. O sea, los dos son libertadores. Los dos llevan a una tierra, Josué a la tierra prometida y nosotros a la tierra celestial prometida. Los dos tienen la misma connotación en eso. Uy, Josué tuvo el privilegio de llevar a Israel a pasar el Jordán. Increíble, ese privilegio, ¿sabe a quién le tocaba? A Moisés. Pero como Moisés desobedeció en el último instante de su vida, él había sido el líder del pueblo por muchos años, Moisés era el prototipo del Señor Jesucristo, o sea, Moisés tenía todas las características, pero no servía que el niño se llamara Moisés, porque Moisés fue descalificado del servicio por su desobediencia al final de su vida. Y se le llamó Jesús porque Jesús es nuestro Josué. Él nos conduce por el desierto, nos saca de donde estamos y nos introduce a la tierra prometida. Entonces hasta el nombre de Jesús y lo que significa, o sea, Josué, es importante para nosotros. Oye, muy interesante. Pero lo más interesante está en esta frase del versículo 21.
Llamará su nombre Jesús, o sea, Josué, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uy. Josué, cuando uno mira varias definiciones, se llama el Señor es salvación. Eso se traduce literalmente, el Señor es salvador o es salvación. Wow. Y obviamente el nombre nos recuerda que la presencia del Señor está en la acción salvadora del nombre. Ahora, ¿qué hizo Josué? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? En Josué 1:9 el Señor le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese es Josué capítulo 1, versículo 9. Uy. Ahora, interesante, en Jesús no dice lo mismo, pero dice algo más interesante. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Mientras con Josué Dios lo animaba y le decía que él iba a acompañarlo siempre, ahora en Cristo dice, yo estoy con usted también, pero haciendo una función especial, reconciliando al mundo con Dios. Una cosa increíble. Ahora usted dice, pero luego él no se llamaba Emanuel. Emanuel es el nombre que refleja lo que es Cristo en esencia. Cristo es Dios en la tierra, Dios con nosotros, viviendo entre nosotros. Pero el nombre que tenía que usar por su labor que iba a cumplir en la tierra era Jesús. Esa es la razón de que Dios esté con nosotros. Algo que se llama la salvación. La salvación de personas con un nombre especial. Se llaman pecadores. Pecadores. Cuando usted habla de la palabra salvación es que a usted lo van a salvar de algo. Dice, uy, me salvé. Si Jesús es salvador, tiene que ser que lo salva de alguna cosa. En este caso es del pecado. Dice, si miramos el texto, más atrás en el 21, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño que iba a nacer no iba a ser un líder político. Su salvación no iba a ser de orden social. Él va a afectar la sociedad, la cultura romana y eso, aunque él afectó, sino moral. No viene para salvar a los judíos de la esclavitud romana como ellos pensaban. No vine a salvar a los cristianos de la persecución o de la tribulación. Vine a salvar al pueblo de sus propios pecados. Uy. Y ahí es donde entra lo más importante de este punto. ¿Cuál es la necesidad, la mayor necesidad del ser humano? Algunos dicen la plata, pastor. Un empleo, tener buena salud, tener buenos amigos, morir de una manera bonita. Otros dicen no, la justicia social. Y todas esas cosas pues pueden tener cierta importancia, pero ojo con eso, no son nuestro mayor problema. Hay un problema, el problema más grande del ser humano es el pecado. Todas las demás dificultades que usted tenga se originan a raíz del pecado. El pecado es el punto más duro que nosotros tenemos, el más importante. Por lo tanto, el hecho que más debería a nosotros preocuparnos o angustiarnos más que cualquier otra cosa es que el hecho de que somos pecadores. Ese sería el más. El peor de todos los males que puede alcanzarnos a nosotros no está fuera de nosotros, tristemente, está con nosotros y se llama naturaleza pecaminosa. La poseen todos y cada uno de los seres humanos. Pero lo más increíble de la historia no es algo por lo cual otros sean responsables, es algo donde Dios me dice, tú eres un pecador, eres responsable de cada cosa que haces. Y ahí es donde hablamos de algo que se llama responsabilidad humana. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque Dios dice, el hombre tiene que responsabilizarse de sus pecados. El resto de problemas pueden ser solucionados con Dios con cierta facilidad. Pero la solución del pecado no es algo que el hombre pueda hacer. Ese es el problema. El hombre ha intentado a lo largo de la historia pagar sus pecados. Entonces el hombre ha intentado con arroz, o sea, llevando víveres, arroz, maíz, en muchas culturas, poniendo ofrendas, diciendo con esta ofrenda voy a pasar a la otra vida tranquilamente, voy a estar en paz con mi Dios, supuestamente. Otros suben a Monserrate con frijoles en los zapatos. Cada quien se inventa alguna forma de supuestamente ponerse a cuentas con Dios. Otros dicen, no, yo hago buenas obras, yo no mato, no robo, no le hago daño a nadie, soy buena persona. Y creen que con eso pues están pagándole a Dios.
Otros son religiosos y creen que asistiendo a una iglesia X o Y o Z, entonces con eso ya tienen la salvación ganada. Y ninguna de esas cosas salva absolutamente a nadie. Se necesita un poder muy grande para quitar eso. Se llama el poder de Dios, el poder divino. Es algo por lo cual nosotros somos responsables. Su arreglo no es fácil. ¡Wow! Y para eso necesitamos que nazca, y ese es el sentido de Jesús, un Salvador que muera en lugar de nosotros para que lleve las culpas de nosotros. Así de grave es el asunto. Tener pecado encima, señores, implica estar bajo el juicio de Dios. Dice que Jesús vino para hacernos salvos del pecado. Uy. Y eso quiere decir dos cosas. Señores, nosotros necesitamos del perdón de Dios. ¿Qué pasa cuando usted ofende a alguien? ¿Cuándo restaura la relación? ¿Solo se restaura cuando usted pide perdón? ¿Antes de eso? No. Pero otra cosa más grande. Usted necesita que la otra persona le diga, acepto, le concedo el perdón que me está pidiendo. O sea, necesitamos las dos cosas. Pedir perdón y que el otro acepte, está bien, te perdono. Señores, nuestros pecados son una ofensa gigante contra Dios. Estamos ofendiendo solamente y únicamente al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Usted cómo hace? ¿Cómo le paga una ofensa a Dios? Es que ese es el punto. Este texto tiene una importancia increíble porque el texto nos dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Ya nos dimos cuenta que el Señor dice que todos nosotros somos pecadores. Y usted lo ha notado, tenemos naturaleza pecaminosa. Y solo si tenemos perdón de pecados podremos tener eso, única y exclusivamente. Y por eso necesitamos del perdón de Dios. Si usted dice que no cree que necesita el perdón de Dios porque usted no es tan malo, no ha entendido lo que dice la Biblia. Muchas personas me dicen, es que yo no mato, yo no robo, yo tengo a Dios a mi manera. Eso no lo salva. Todos hemos ofendido a un Dios santo y grande, al cual no tenemos cómo pagarle. Ese es el punto de eso. La Biblia lo dice por todos lados. Necesitamos el perdón de Él. Colosenses 2:13, por ejemplo, lo dice. Colosenses 2:13. Vamos a ver si sale. Y a vosotros estando muertos en pecados, porque así nos llama el Señor, Dios os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¡Wow! Necesitamos ser perdonados, señores. Necesitamos. ¡Wow! Pero hay algo más. No solo necesitamos que el Señor nos perdone los pecados, necesitamos que nos dé algo más que eso, y esa es la parte más importante. Necesitamos una capacitación moral. ¿Qué significa eso? Que el perdón solo no basta. El pecado está tan arraigado en nosotros que podemos hoy recibir perdón y mañana cometer el mismo pecado porque somos débiles. Y caer en muchas cosas y en montones de cosas, una y otra vez. Necesitamos dentro de nosotros un nuevo corazón, uno que quiera obedecer, amar la voz de Dios. Necesitamos un corazón que tenga la fuerza para vencer la tentación y que viva conforme Dios quiere. Ese es el que necesitamos. Cuando Jesús dice, cuando el texto nos dice que Él vino en el versículo 21, vino a su pueblo, salvará a su pueblo de sus pecados, está diciendo que Dios no solamente va a perdonar nuestros pecados, sino que nos va a dar algo que no teníamos antes y es una fuerza para resistir el pecado. Eso es lo que ofrece Jesús. Y no quiere decir que usted nunca va a caer, quiere decir que usted puede ahora, antes no, pero ahora tiene la ayuda de Dios si quiere evitar seguir pecando. Por eso la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¡Wow! Dios había prometido eso hacía mucho tiempo. Y este texto lo ratifica. Cuando Él le dice, te vas a llamar Jesús y vas a salvar al pueblo de sus pecados, le dice, no solamente vas a pagar por los pecadores, sino que les vas a dar la fuerza para que venzan el pecado. Cuando utilicen y se dependan de las fuerzas de Dios. Porque habrá algunos preguntándose, pero si yo soy cristiano y todavía peco, pues claro.
La pregunta es, si tú te das cuenta en las áreas donde pecamos, aún teniendo al Señor, es porque no contamos con Él, o sea, no queremos utilizar las herramientas de Él, o no las usamos adecuadamente, o simplemente ni lo tenemos en cuenta. Pero en las áreas donde usted ha decidido no pecar, es porque usted ha usado las herramientas que Dios le ha dado de una manera poderosísima. Ese es el punto. Por eso la promesa de este versículo es increíble. Salvará a su pueblo de sus pecados significa, yo voy a pagar, voy a salvarte de lo que mereces por pecar. ¿Qué mereces por pecar? Estar separado de mí, la muerte eterna se llama eso. Te voy a salvar de eso, pero adicional te voy a dar una fuerza para que te vuelvas una persona que no eras antes, una persona que tiene el poder para resistir ahora el pecado. Ahora yo le pregunto si eso se está cumpliendo en nosotros. ¿Usted es creyente? Y algunos hacen, ¿de verdad? Si es creyente, las dos cosas ya pasaron. 1, el Señor ya le perdonó los pecados. 2, usted se ha dado cuenta que ahora tiene fuerza para resistir cosas. Puede que no todas, pero tiene fuerza para resistir muchas cosas. Tiene una conciencia de frenar, de parar, es Dios. Y ese es el cumplimiento. Eso solo se puede obtener a través de Jesús. Había unas profecías increíbles en el libro de Ezequiel. Vamos allá, Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Y sobre todo me voy a concentrar en el versículo 26, que dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Ush! Espectacular. Esa era la promesa, no se había dado, pero se va a cumplir con Jesús. Pero en el versículo 27, ahí está la parte de que Dios nos iba a cambiar el corazón. Y no solamente eso, iba a poner la fuerza para poder resistir la tentación. ¿Cómo se llama esa fuerza en nosotros? Es la presencia del Espíritu Santo. Y estaba profetizado 700 años antes de que Cristo viniera. Dice el versículo de Ezequiel ahí mismo, el versículo 36, el versículo 27. Pero a ver si lo puedo mostrar, muchachos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. 27. Dice así, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice el Señor, y no solamente les voy a cambiar el corazón, les voy a poner el espíritu que les da la fuerza para andar por donde tienen que andar. Por eso cuando estamos en un día como hoy, la gente se le olvida la importancia de lo que es que Jesús haya venido al mundo. Si Jesús no viene al mundo, no hay quien pague nuestros pecados. Y no hay fuerza para vencer todo lo que sigue después de vencer, de ser perdonado. No habría fuerza. Y significa que estaríamos derrotados la mayor parte de nuestra vida. Por eso lo que vemos en un día como hoy, lo que debemos recordar es qué bendición, qué increíble amor de Dios que haya mandado a su Hijo, que ese Hijo naciera y que ese Hijo nos tomara nuestro lugar. Y no solamente eso, que el Señor en su amor, para darnos la fuerza para obedecerlo, pusiera su espíritu en nosotros. Eso es lo que significa un día como hoy para nosotros. El mundo no lo entiende. Para el mundo es una fiesta donde, ¿qué me van a traer hoy? ¿Cuántos regalos me van a dar? Es una fiesta de cumpleaños sin cumpleañero. Es eso. Es una fiesta con el nombre de Él, o sea, hecha a nombre de Él, pero sin Él. Donde todos se halagan. Ay, mira, toma, es que... Y obviamente los centros comerciales llenos, la gente corriendo. Y hay algunos que todavía, y si no le dan regalo, patalean y todo todavía. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Todavía hay algunos que patalean hasta el sol de hoy. Pero lo más importante, de los niños hasta los grandes, no tiene nada que ver con cualquier cosa que usted reciba hoy. Tiene que ver con lo que ya recibimos, con lo que creemos, la importancia de lo que creemos. Porque eso hace una gran diferencia en celebrar un día como el que hoy tenemos. Entonces el Señor no solamente está ofreciendo
perdonar nuestros pecados, sino transformarnos, ayudarnos a vivir unas vidas diferentes, limpias, honradas. Una vida diferente. Entonces la salvación no consiste solo en la salvación, en el perdón, sino también en la transformación. Y a través de Jesucristo es que usted puede ser transformado. Por eso que venga Jesucristo es el motor, debería ser el motor de la vida de todos nosotros. Por eso un día como hoy tiene tanta importancia, porque el nacimiento de Jesús implica el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Pablo, ustedes lo conocen, un hombre que muchos años luchó con sus propias fuerzas, se dio por vencido y encontró la salvación en Jesucristo. Y él afirma algo que todo lo que estamos diciendo, él entendió que ahora tenía un nuevo poder. Pablo entendió, yo estoy teniendo algo que no tenía. Mire lo que dice Romanos 8, 2 al 4. Romanos capítulo 8, 2 al 4. Voy a mirarlo aquí ya resumido. Pablo entendió eso. Listo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y él dice, yo ya soy libre de eso. Dice, hay una ley ahora que yo no tenía antes. Tengo un espíritu que antes no tenía, que era el espíritu de vida, el de Cristo, no lo tenía. Dice, me ha librado, ahora me siento libre del pecado y de la muerte. Dios envió a su Hijo para condenar el pecado en su carne al morir en la cruz, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ahora, ¿cómo pues nos salva Jesús? ¿Cómo pues nos salva Jesús? Y ahí viene la parte más interesante del punto. ¿Sabe qué significa ser perdonado de sus pecados? Significa que Dios lo mira a usted y dice, estoy enfrente de una persona justa. Y eso es una cosa, se llama justificación. Se dice, pero pastor, yo no soy justo. A ver, que quede claro el concepto. Ni usted ni yo humanamente somos justos. Y creo que usted tiene bastante claro eso. ¿Cierto? ¿Es justo usted? No. Entonces voy a usar un ejemplo para que me entienda. Este es usted. Una vida llena de pecado. El lado oscuro. No, por eso para que me entiendan los hermanos del azul. Este es Cristo. Usted así nunca entrará al cielo. ¿Por qué? Porque está lleno de pecado. Porque le ha fallado Dios. Porque ninguna cosa que haga puede pagarle a Dios lo que usted le debe. Y Dios jamás le va a decir que usted es justo mientras esté así. Pero el problema es que usted no tiene cómo adquirir justicia. No la venden en el al costo. No se consigue de ninguna manera. Entonces usted necesita que alguien se la regale. Usted necesita que alguien se la ponga. O que lo revista de ella. O sea, se llama revestir. Y la Biblia dice que entonces yo acepto a Cristo y soy revestido, cubierto de su justicia. Entonces el Señor viene aquí a la iglesia, Dios nos mira y ¿qué ve Dios? Ve a Cristo. Una y otra vez. Entonces mira a un hermano y dice, ahí está Cristo, ahí está Cristo, ahí está Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos en Él. Por eso somos justos. En ese sentido, somos justos. Dice, pero adentro, pastor, yo no soy tan justo todavía. Tranquilo, porque ahora usted está dentro de Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús para corregirlo? Disciplinarlo. Pero nunca lo va a soltar, lo tiene ahí. Si ahora sí que tienes un papá, se llama, ahí sí como dicen algunos, papá Dios. Mi papá Dios. No sé, algunos hablan así. Pues ahora cuando su papito Dios, cuando usted se porte mal, ¿qué va a hacer su papá Dios? Pues reprenderlo. ¿Lo va a soltar? No. ¿Deja de ser su papá porque usted se portó mal? No. Pero él va a hacer lo que sea necesario para corregirlo. Se llama disciplina. ¿Está claro? Pero la gente dice, pero entonces Dios no es amor. Señores, si el hecho de que Dios sea amor no quiere decir que no tiene que perdonar. La gente piensa, si Dios es amor, entonces yo puedo hacer lo que quiera y Dios me va a perdonar. Esa es una cosa muy loca decir eso. Eso no encaja dentro de lo que es el carácter de Dios. Si Dios perdona porque sí,
sería terrible. Usted podría hacer lo que quisiera. Pero Dios es un Dios que, aparte de ser un Dios amoroso, es un Dios justo. Y ese es el problema, que nosotros estamos ignorando algo que se llama la justicia de Dios. Si Dios hiciera caso omiso a nuestros pecados, a nuestros actos, si dijera que no somos responsables, ¡wow! Sería terrible. ¿Cómo nos volveríamos? Pues no tendríamos capacidad moral, no tendríamos que rendirle cuentas a nadie, no seríamos humanos, seríamos como los animalitos. Uy, ese es el asunto. Por eso necesitamos el arrepentimiento y la fe. Decir, yo reconozco que soy un pecador, que fallo contra lo que Dios exige. Que fallo contra lo que Dios exige. Si Dios no hace eso, Él estaría contra su propio carácter. Dios es el justo, señores. Y esta parte quiero también que quede muy, muy clara para nosotros. Nosotros tenemos que cumplir la regla que Dios ha puesto. La regla que Dios ha puesto es que si alguien comete un delito o una falta, en este caso un pecado, contra Dios, tiene que pagar por esa falta, es lo justo. Si usted ve que hay un ladrón, usted lo ve todos los días en la televisión. Usted ve que cogen a un ladrón y dice, ¿y qué pasa? Usted es lo primero que pregunta, ¿y lo agarraron? ¿Y qué le hicieron? ¿Y va a pagar? ¿Y por qué usted pide eso? Porque el sentido de justicia que Dios ha dejado en nosotros siempre pide, pero cóbresela. ¿O no es así? ¿De dónde sale eso? Pues de la justicia de Dios. Eso es parte que no se quitó. Dios dice hay que ser justos. Y Dios dice que cuando tú y yo pecamos, merecemos estar separados de Él para siempre. Y que la paga del pecado es muerte. Y que tienes que pagar. Y que no hay forma de evadir el pago. Pero en su infinito amor Dios dice que nos da la salida. Y esa salida se llama el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús cumple los requisitos para ser perdonado. Recuerden, para ser perdonado específicamente por Dios, necesito, primero, que haya una forma de decirle a Él que me perdone. Y segundo, que Él acepte esa manera. Y resulta que el Señor se inventó las dos. Inventó la forma. Y la forma fue a través de Jesús. Dijo, ¿usted no puede pagar? Voy a mandar a alguien que pague por usted. Ese alguien soy yo mismo en la persona de Jesucristo. Y segundo, tiene que aceptar. Cuando ese que yo envío, que es mi propio hijo, que es Dios mismo, haga el sacrificio, yo lo aceptaré. Se llama el acepto en el amado. Y cuando yo lo acepte, usted estará libre de toda condenación. Entonces Dios inventó el plan. Dios puso las condiciones del plan y Él mismo las cumplió. Por eso usted dice, ¿por qué tuvo que hacer? Porque Jesús simplemente no dijo, listo, borrón y cuenta nueva. Porque Dios ya había dicho cosas y Dios no puede echarse para atrás en lo que ha dicho. Él ya había dicho, usted hace algo y tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Entonces Dios dice, como yo no rompo mis normas, voy a mandar a uno que sí pague por ustedes. Ese se llama Jesús. Así cumple Él con su justicia. Que esa es la parte más increíble y es la que nosotros ignoramos. Señores, estamos acá por un acto de misericordia. Usted y yo podríamos estar camino al infierno en este momento. Como miles de personas lo están. Pero en su infinito amor, a pesar de todo lo que hemos hecho, Dios dice, por puro amor, cumpliendo mi justicia, mi hijo va a pagar por ustedes. ¡Wow! Y no solamente eso, ya pasó, ya lo hizo. Y más increíble, dice el Señor, que el sacrificio que hizo fue suficiente. Significa que Dios dijo, cuando Jesús murió en la cruz, dijo, ¿sabe qué? Estoy satisfecho. Ha sido pagado el pecado de la humanidad. ¡Wow! Algo increíble. Si Jesucristo sufre esa muerte tan espantosa que tuvo, es porque es la única manera de establecer la base sobre la cual Dios nos perdona, sin violar su justicia. Si no, no hay otra manera, señores. Eso es la parte increíble. Sin la cruz no puede haber perdón. Y por su muerte Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Y así ganamos nosotros el perdón de Dios. ¿Y cómo lo hace el Señor? Se sube a la cruz y muere como nuestro sustituto. Yo he pecado y merezco morir. Yo soy el culpable, el juez ha declarado que yo soy un reo de muerte, yo no tengo ninguna cosa que me suavice el asunto, no puedo hacer nada para salvarme, nada. Pero Jesús nace a fin de cargar
mis culpas y morir en mi lugar. Y así lo dice la Biblia. Eso es Isaías, capítulo 53, versículo número 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Y así como en el Antiguo Testamento, el cordero, las personas expiaban sus pecados a través del corderos para tapar o cubrir el pecado. Por eso Jesús también es llamado el Cordero de Dios, porque a través del sacrificio del cordero nosotros tenemos esa limpieza. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo en nuestro lugar. Por eso la Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe qué significa la propiciación? Él es el único que nos puede hacer aceptos al amado. El único que puede hacer que Dios diga acepto a estas personas. No hay otra manera. Y por eso es tan importante que Jesús haya nacido. Él nos da eso. Por eso es que hoy podemos decir que podemos tener santificación. Porque ahora, recuerden, no solamente fue la salvación, nos dio el poder para vencer el pecado a través del Espíritu Santo, que nos va santificando cada día. Esa es la parte increíble. Y por último, ¿a quién salva? Él subió a la cruz para morir por todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio es potencial para todos, pero solo será efectivo y todo lo dice en una sola palabra, en aquel que cree en él. No es que Jesús ya todo el mundo se salvó, no. Murió por todos, vino a morir por todos, pero solo se hace efectivo en aquellas personas que de verdad entiendan y digan, ¿saben qué? Voy a entregarle mi vida a Cristo. Es los únicos que pueden salvarse. Por eso, por todos lados vemos eso. ¿A quién salva? No vino a salvar a cualquiera. Dice acá, vino a salvar a su pueblo. A su pueblo. Wow. ¿Quién es su pueblo? Todas las personas que en esta tierra, en cualquier lugar de esta tierra, digan, yo creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Creo que es el único que puede pagar por mis faltas, por mis pecados. Uy. Por eso el pueblo del que está hablando la Biblia en el libro de Mateo no es un linaje específico, no son solo los judíos, son todas aquellas personas que en algún momento de su vida han tomado la decisión de creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y yo me pregunto si ustedes ya hicieron esa decisión. Son lo que el Señor llama su rebaño. Uy. Son los que demuestran que son del Señor, porque cuando oyen la voz del Señor, ¿qué hacen? Sus ovejas oyen mi voz y me siguen. A esos son los que vino a salvar. Por eso Jesús es llamado el buen pastor, porque Él pone su vida por las ovejas. Uy. Por eso, señores, en conclusión, hoy es un día muy, 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 muy importante. Hoy recordamos que nació el que me ha hecho diferente, distinto. El que me dio el mejor regalo que puedo tener, que se llama la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. No hay nadie como Él. Por eso esta Navidad puede tener un buen significado si nosotros la vivimos recordando esa verdad. Si nosotros entendemos que eso es lo que realmente es valioso e importante en un día como hoy. Y yo sé que por muchos dicen, no, ¿verdad? Tengo una comida, pastor, buñuelos, natilla, allá fue, allá atrás yo vi, eso había de todo allá atrás, de todo. Y muy rico. Y no tiene nada de malo. Pero ese no es lo principal. Si usted olvida a Jesús en este día, no debemos olvidarlo ningún día, ¿ok? Pero si en especial lo olvida hoy, wow, eso sería bastante terrible y bastante feo. Por eso hoy tenemos que recordar al que vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿sabe? Y ante eso la única respuesta que debería ser válida para nosotros es tener un tremendo agradecimiento por el amor de Dios, sabiendo que nosotros, los que hemos creído realmente, vamos para el cielo. Y yo quiero animarlos a que hoy se acuerden del Señor. Yo sé que a las 12 de la noche la gente se felicita y empiezan a felicitarse y a abrazarse, pero tal vez lo que deberíamos hacer es pararnos un momentico en medio de todo eso y orar.
Y Señor, te queremos dar gracias porque no estaríamos acá si no fuera por ti. Porque hoy soy distinto y aunque me falte mucho, porque nos falta, yo soy otra persona gracias a tu sacrificio. La Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, hoy puedo decir tranquilamente que iré al cielo. No porque sea perfecto, sino porque tú tuviste por puro amor y cumpliendo tu justicia, hiciste que otro pagara por mí. Eso es justicia de Dios. Y por lo tanto hoy solo te puedo agradecer. Gracias, Señor. Gracias. Y eso tal vez sí sería algo muy valioso y muy importante de hacer en un día como hoy. Por eso, señores, solo me resta decirles que disfruten las horas que vienen, ¿ok? Pero que las disfruten en el Señor. Que las disfruten con un tremendo agradecimiento y con mucho amor y con un sentido de que, Dios es increíble lo que hizo el Señor para mí. Y que sí, hoy es un día muy especial, nació mi Salvador. Obviamente Jesús no nació un 24 de diciembre y menos a las 12 de la noche, ¿ok? Eso debe quedar re claro. Eso es una fecha escogida porque sí. Alguien la colocó y dijo, ese día es. Jesús, según los cálculos oficiales, debió haber nacido por allá en abril, más o menos. Ese sí, eso sería mucho más cercano. Pero alguien escogió esa fecha y ese día, y está bien, no importa. Usted no va a ver que en la Biblia celebren cumpleaños de nadie, sino de los malos. Y el único cumpleaños que tuvo fuegos artificiales fue el de Jesús. ¿Ustedes no sabían eso? El único nacimiento que tuvo fuegos artificiales. El día que nació Jesús hubo una explosión en el cielo. Dice que se iluminó el cielo y unos ángeles cantaron ese día. Y fue una cosa espectacular. Y les anunció, ha nacido el Salvador. Ahora, si los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pero recuerden, cuando los pastores escucharon eso, ¿qué hicieron? Salieron corriendo, ¿a qué? A traer regalos. Venga que les traemos unos regalitos. No, a adorar. A adorar a ese que había nacido. Y el nacimiento debe llevar a eso. Ir a adorar al Señor. Así que los animo, sé que ustedes tienen familia no creyente igual que yo. Y sé que hay muchos que aún no lo conocen. Pero es un buen día con mucho amor de acercarnos y de enseñarles quién es el Señor. Y que empiecen a pensar en lo importante que tengan al Señor en sus vidas como nosotros la tenemos. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Salvador. Gracias porque, como lo hiciste, Señor, con tu siervo Josué, que llevó al pueblo a la tierra prometida, tú nos estás llevando hacia el lugar más especial de todos. La tierra celestial, Señor, el cielo. Por eso hoy estamos muy agradecidos. Agradecemos porque si no hubiera sido por tu nacimiento, tu venida a la tierra, realmente, Señor, nada de esto hubiera ocurrido. No tendríamos, Señor, esos privilegios que no merecemos, esa gracia que hoy tenemos, ese perdón de pecados que hoy, Señor, con el que podemos contar, y esa promesa de un Espíritu Santo que está ahí para ayudarnos a seguir creciendo hasta que nos encontremos contigo. Por eso el honor, la gloria, la honra, la alabanza sean dadas a ti, Señor, en esta noche. Ayúdanos a que así sea, a pesar de todo lo que veamos, escuchemos, miremos, a que no olvidemos que solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien salva. Y gracias, Señor Dios, porque solo un Dios tan amoroso podría cumplir su justicia en otro y regalarnos, Señor, la gracia que nos tiene hoy camino al cielo. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.